Muy buenas tardes a todos los amigos de este su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está en sintonía por la poderosa, la cadena Guapa Radio. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. También los que están por el Facebook a través de la página Directo al Punto PR y los que están viéndonos a través del canal digital de Guapa Radio, igualmente por la aplicación celular Guapa Radio. Bienvenidos y un saludo a Luis Lajara allá en los controles. Bueno, estamos hoy en Sin Censura, pero tenemos otro compañero que es del panel de los viernes acompañándome. Hoy no pueden estar con nosotros Luis Batista Salas y Adolfo Kranz, pero ahí vamos, ¿verdad? Esta es la batalla de siempre, porque pues, así es la radio y así son las cosas. Y está con nosotros el licenciado Alfredo Casio, que hay muchísimo de qué hablar. Saludos. Saludos a ti, a la Jara que está allá en los controles, el buen amigo. Un saludo, un abrazo en la época navideña y a toda la reaudiencia de tu programa. Te estás riendo porque lo saqué de la oficina. Si está no estoy en la oficina todavía. Está trabajando un caso. Ajá. Que espere, ahorita que escriba la moción o lo que tenga que hacer. No, es una escritura, estaba trabajando en escritura que se va a otorgar mañana. Así somos, así somos. Bueno, mira, el asunto de Joe Biden y Donald Trump es un tema, pero obviamente también tenemos temas de acá de Puerto Rico. Yo quiero hablar de ese porque sé que como republicano, pues ha escuchado todas las variantes, todas las alternativas que se están buscando. Me han llegado un sinnúmero de videos donde los republicanos le están pidiendo a sus huestes que no se quiten, que no se dejen llevar por la campaña mediática, que todavía tienen oportunidad, que van a hacer marchas multitudinarias, que inclusive vi hoy un video que decía, nosotros no somos de los que vamos a quemar ciudades, pero vamos a defender la nación, los patriotas de pie, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo te pregunto como abogado, ¿verdad? Como republicano y lo que has estado siguiendo de cerca de tu partido y del presidente Donald Trump, ¿qué tú dirías en este momento? Porque para la gente ya la suerte está echada y toda esa pataleta, inclusive se mofan, ¿no? De lo que está pasando en los tribunales, de las 60 demandas que perdió y de la lucha todavía que queda en el Senado, etcétera. Bueno, lo que ha ocurrido aquí es bien parecido a lo que ocurrió ya hace muchos años, en 1876. Esa elección de 1876 fue una donde hubo un fraude, igual que en esta, y que al final está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo aquí. Y el tranque llegó al día 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos, donde no se reconocieron los votos electorales de ciertos estados, había un tranque, pues no había, nadie tenía la mayoría de los votos electorales, y llegaron a un acuerdo en aquel momento. El acuerdo fue los demócratas aceptar que Rutherford B. Hayes era electo presidente de los Estados Unidos republicano a cambio de que terminara la fase de lo que se llamaba la reconstrucción en el sur, luego de la guerra civil. Y al finalizar esa fase de la reconstrucción, pues entonces las tropas federales que habían estado en el sur se retiraron y los estados del sur volvieron al control de las manos del Partido Demócrata. Y de ahí entonces fue que ellos empezaron con sus leyes de Jim Crow, el Ku Klux Klan y todas estas cosas para discriminar en contra de los negros, que al día de hoy lo siguen haciendo de una manera bien hipócrita, pero lo siguen haciendo. Pues esto va en ese camino. Si tú, los que vieron el proceso de la votación del colegio electoral el pasado lunes, tienen que percatarse que hay 7 estados donde se emitieron 2 votos. Los electores a favor de Biden y electores a favor de Trump. Y esa disputa va para directito para el Congreso el día 6 de enero de 2021. ¿Cómo establece la Constitución que esto va a ocurrir? Ese día es cuando el Congreso se reúne en una sola cámara, el Senado y la Cámara de Representantes, todo allí juntito, los 535 miembros del Congreso. Y ahí es que ellos deciden si aceptan o no el resultado del colegio electoral. Si un senador y un representante objetan el resultado del colegio electoral,
entonces la elección del presidente pasa al Congreso de los Estados Unidos. Y ahí entonces la forma en que se elige al presidente es que cada estado, cada delegación del estado, cada estado va a tener un solo voto. Y la delegación del estado, que se compone de los senadores y los congresistas de ese estado, van a tener 2 horas de caucus entre ellos, para ellos decidir y votar entre ellos a quién le van a dar ese voto. Y para pues lo que quieran saber, pues en esto de los 50 estados, pues ahí el Partido Republicano domina la mayoría de las delegaciones de los estados. O sea que si llegara a ese momento, pues puede ocurrir que entonces el Congreso, la mayoría de los estados en el Congreso, elijan a Donald Trump como presidente. Y en 20 de enero Donald Trump estaría juramentando como presidente. ¿Por qué no le dan crédito a eso si todo el mundo sabe lo que es la Constitución, lo que dice, cómo se elige el presidente, cuál es el show, si ya hay anteriormente precedente? Explícame. Porque hay una dictadura mediática de parte de la izquierda radical comunista que está infiltrada en el Partido Demócrata, que tienen... Se te frizó la imagen. Tengo una pequeña parranda pasando por aquí. Vamos a una pausa y regresamos en lo que él vuelve a conectarse. Está usted en sintonía con La Poderosa Radio. Derecho absoluto a la libre expresión. First Medical Directo es el plan de libre selección que buscas desde $69.21 mensual. Ingresa hoy a la amplia red de proveedores con el 100% de hospitales contratados, beneficios en farmacia, visión, dental, seguro de vida y 0 copago en la mayoría de los servicios de Metropavia Health System y Metropavia Clinic. Llama al 1-888-801-0801 o suscríbete online en firstmedicalpr.com. Tarifas aplican por edad, válido del 1 de noviembre al 15 de enero 2021. Actívate ya a unored247.com, el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En unored247.com tendrá lo último en tecnología. La combinación tuya y mía está brutal. Con los requisitos para se cayó. En el momento que está pasando esta parranda, escucha eso y no podía hablar. O llama al 1-800-283-0553. Se cayó el sistema. La cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. Eso. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-91. El alcalde electo de Arecibo del Partido Popular dándome una parranda a las 6:15. Ay, dile. Antes con el burrito sabanero que siga por ahí para abajo, que tengo programa. Aquí se nos cayó el internet. La risa. Pero mira, volviendo a lo ¿Te acuerdas por dónde iba? me acuerdo. Mira, para que la gente sepa el nivel del fraude electoral que hubo aquí. Joe Biden es el candidato a presidente que menos condados ganó en la historia de las elecciones presidenciales. El que menos. Sin embargo, es el que supuestamente más votos que el candidato a presidencial, que más votos ha sacado en la historia. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que en el resto de la nación el movimiento fue de votos, aumento de votos a favor de Trump, pero Biden saca más votos que nadie? Cuando uno analiza y ve estadísticamente todo, se da cuenta de que hubo 5 estados, y en especial 5 ciudades, donde la proporción de votos que recibió Joe Biden rompe con todos los patrones y los extremos del resto de la nación.
Y son 5 ciudades que dominan los demócratas, que son famosas por sus fraudes electorales, que son Chicago, Filadelfia, lo que ocurrió en Atlanta, en Nevada, en Arizona, esos 5 estados. Ahí las votaciones en el control que tiene el Partido Demócrata rompen con todos los patrones. Y son, en Filadelfia es la otra, y son en todas, a las 3 de la madrugada del día de las elecciones, Donald Trump estaba ganando. Pararon de contar votos a esa hora y a las 7 de la mañana, de repente Joe Biden está al frente. Y entonces ahora hemos visto los videos de cuando votaban a los funcionarios republicanos del área de conteo y tan pronto salían, sacaban las maletas llenas de papeletas marcadas a favor de Joe Biden a pasarlas por las máquinas. En el día de ayer se dio la publicidad, la auditoría de las máquinas de Dominion en un condado de Michigan. Y la auditoría forense refleja que las máquinas estaban trampeadas para que usted votaba por Trump, pero el voto que se le marcaba a Biden. Y ese es el estado de lo que ha ocurrido aquí. ¿Por qué en tantas demandas ningún juez aceptó la evidencia que tú estás hablando y la evidencia que es la misma que van a presentar en el Congreso y que será la misma que van a hablar? La mayoría porque la mayoría de las demandas se han tenido que entablar en los tribunales estatales. Y en esos tribunales estatales donde se han instalado esas demandas, la mayoría de los jueces son demócratas. Y aun cuando tienen toda la evidencia en la cara, los jueces están desestimando los casos. Porque ellos están controlando en esos estados el sistema de justicia y tienen jueces que, como ocurre en todas estas personas de ideología de la izquierda comunista, tú le puedes presentar la evidencia de que fulano asesinó a otro, pero como ese comunista, no, eso no pasó. No te aceptan la evidencia y desestiman los casos. Eso se le llama las cortes de canguro. Vamos entonces a este otro punto. La gente dice, los 5 estados que estaban en disputa, en su mayoría eran estados republicanos que se supone que estaban corriendo las elecciones, igual que aquí, ¿verdad? Que el PNP corre las cosas de su área, el Partido Popular y demás. Y entonces la gente dice, ¿y por qué se dejaron comer los dulces? Esa es una pregunta. Vamos para Georgia. En Georgia el gobernador es republicano, Brian Kemp. El secretario de Estado es republicano. Son electos. El secretario de Estado no es nombrado, es electo. Pero los funcionarios que corren el proceso, allí no hay en Georgia no hay una comisión estatal de elección. El proceso lo corre el Departamento de Estado. Y los funcionarios que corren ese proceso son demócratas porque son personas que llevan muchas administraciones allí, cuando los demócratas dominaban ese estado. Ahora que están los republicanos, pero tienen los funcionarios que tienen allí, los empleados son todos demócratas. Y no los pueden votar porque están las leyes que los protegen y todas esas cosas. Y lo mismo ocurre en Nevada, lo mismo ocurre en Arizona, en Filadelfia, que es controlado totalmente por los demócratas. Eso es un given, eso ya está estipulado, de que para un republicano ganar en Pensilvania tiene que sacar un 10 a un 15% de ventaja en el voto real, porque va a venir el fraude y el fraude es masivo. Y eso todo el mundo lo sabe allí en Pensilvania. Y en estos otros estados, en Illinois, Chicago es conocidísimo, es la capital del fraude electoral. De hecho, Chicago fue el que le robaron las elecciones a Nixon en el año de 1960. Y Nixon llegó a un acuerdo con Kennedy de no impugnar la elección presidencial. Eso es la historia, en aras de la unidad de la nación y todas estas cosas. Y así fue que John Kennedy llegó a la presidencia de los Estados Unidos. En Arizona, lo que ha ocurrido en Maricopa County, que también ha habido ahí un fraude masivo. ¿Quiénes son los que controlan el proceso allí? Los demócratas. En Michigan, ¿quiénes controlan el proceso? Los demócratas. En Wisconsin, lo mismo. En Minnesota, lo mismo. Y la gente se tiene que empezar a dar cuenta, y especialmente los republicanos, de que en todos estos sitios, en realidad no hay una mayoría del Partido Demócrata.
Los demócratas han estado prevaleciendo a base de fraude, a base de triquiñuelas, como hacen en el estado de California, donde ellos han aprobado leyes a los fines de legalizar el fraude. En California eliminaron las primarias de los partidos, crearon una primaria universal. Y los primeros dos que llegan, pues esos son los dos que compiten para la posición. No es un partido contra otro partido. Lo que pasó en el Senado, que es de lo que ustedes, los republicanos, se están agarrando, ¿verdad? Y tratando de defender eso para el momento que me estás hablando. ¿Qué pasó cuando el presidente del Senado dijo que felicitaba a Joe Biden? Y los dejó, prácticamente los dejó solos. Los dejó solos y tuvieron que salir otros congresistas a decirle, no, nosotros no estamos en esa contigo. Y se ha formado también otra división. Tienes que ir a ver las noticias de 2019, donde aparece Dominion, la compañía de estas famosas máquinas de votar que vienen de Venezuela y que son parte de este fraude electoral, que es uno de los donantes de la campaña de Mitch McConnell. Eso lo explica, ¿verdad? Creo que sí, me imagino que a cualquiera que entienda esos donativos, me imagino que hay evidencia. La revista Newsweek en el año 2019 publicó un artículo de cómo Mitch McConnell eliminó y no le dio paso a leyes de pureza para promover la pureza electoral, gracias a que Dominion le dio sendas contribuciones a su campaña electoral. Todo esto que te estoy preguntando, muchas de ellas estoy leyendo también a los radioescuchas, ¿verdad? Por las diferentes áreas que comparto. Luz Carmona nos dice por aquí, Joe Biden ya está nombrando su gabinete. Obviamente, pues le preocupa eso. ¿Qué puede ocurrir con eso? Bueno, no él pasa nada. Puede comprar su gabinete. Pero si el 6 de enero el Congreso elige a Donald Trump, pues se quedaron vestidos desbaratados. Ok, algunos lo que estaban hablando del fraude era pidiendo una nueva elección. ¿Eso no es lo que están interesados los republicanos o sí? No, en Georgia, no. En Georgia, la campaña del presidente sí radicó un pleito solicitando una nueva elección. En ese estado. Sí, porque el fraude es tan grande y se ha visto las firmas, por ejemplo, en las votaciones por correo, las firmas no machean, de más de 200,000 papeletas, ¿no? Y la ventaja allí fue de apenas unos 13,000 votos. ¿Sabes? Que el Partido Republicano tiene evidencia y la ha estado mostrando públicamente del fraude, pero según los medios de comunicación, a pesar de que las firmas no machean, a pesar de que las máquinas de dominio estaban trampeadas, a pesar de los maletines de papeletas marcadas a favor de Biden que ilegalmente pues se contaron, a pesar de que los muertos votaron, a pesar de que gente votó por correo con direcciones que eran de lotes de parking, estacionamientos vacíos, de casas de retiros y cosas así. Pues a pesar de toda esa evidencia, pues no ha habido fraude, según los medios. Entonces, cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar a los temas locales. Hoy nombraron para que se quede en el negociado del Instituto de Ciencias Forenses la doctora Conte, y me gustaría tu comentario. Yo por lo menos cuando trabajé en el Departamento de Justicia dirigiendo la oficina de prensa y ella estaba en esa misma posición, llegué a compartir con ella y ahora pues todo lo que hizo, ¿verdad? Cuando la nombraron a arreglar todo el reguero que había allí, pues definitiva pinta bien de que ella se pueda quedar, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa. Esto es Directo al Punto. Y nuevamente por aquí en Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y seguimos con el licenciado Alfredo Casio aquí en Sin Censura hoy jueves. Y le preguntaba antes de irnos a la pausa sobre los nombramientos de seguridad pública, pues hoy se nombró por Pedro Pierluisi Urrutia, ¿verdad? El gobernador electo de Puerto Rico, al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, subdirector de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna de Servicio de Inmigración y Control de Aduana, conocida como ICE. Se nombró a Manuel González Ascuy como que era el director de escrutinio y ayudante especial del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pues fue designado como comisionado del negociado del Sistema de Emergencias 911. También se nombró a
Javis Collazo, a cargo de el puesto de comisionado del negociado del Cuerpo de Bomberos, y a María Conte Miller, la doctora, que siguiera en la dirección del Instituto de Ciencias Forenses. Así que me gustaría un comentario tuyo. Bueno, yo creo que el nombramiento de la doctora Conte es muy, muy acertado, le da continuidad al Instituto de Ciencias Forenses. Conte fue la que vino y arregló el desbarajuste que había allí cuando se nombraron a esa posición personas que no tenían la preparación ni la capacidad de estar allí. Y gracias a Dios, pues, dentro de las circunstancias y de los pocos recursos que tiene el Instituto de Ciencias Forenses, pues la doctora Conte sabe cómo maximizar los mismos y sabe cómo llevar de la mano esa agencia, que es sumamente importante para, no tan solo para que los familiares conozcan qué fue lo que causó la muerte de ser querido que pierden, sino también para todos los casos que hay en los tribunales, casos de índole criminal, que dependen para probarse de la pericia del Instituto de Ciencias Forenses. Yo siempre he pensado que debería establecerse otro Instituto de Ciencias Forenses en el área, por lo menos en el área oeste, en el área de Mayagüez, donde está el centro médico, para aliviarle la carga que tiene San Juan, porque solamente hay un Instituto de Ciencias Forenses a través de todo Puerto Rico. Y habría que... Entiendo que reabrieron la oficina que tienen en Ponce, que alguien bien brillante, cuando le dijeron ahorrar, decidió ahorrar cerrando la oficina de Ponce, que realmente era un servicio que bajaba caso. O sea, pero yo creo que debe haber unas facilidades similares en el área oeste para por lo menos la mitad de la isla puedan dirigirlo acá, y acá está el centro médico, donde hay una morgue, donde hay todas estas neveras y facilidades donde se puede dar el servicio. Y además aquí en Mayagüez hay una estación de generación de la energía eléctrica de gas que es utilizada para casos de emergencia. Cuando la demanda sobrepasa la capacidad generatriz de las demás generadoras en Puerto Rico, pues se activa esa planta para darle más capacidad al sistema. Y que en los tiempos que ocurren huracanes o cosas así, esa planta se activa y es la que le da energía eléctrica a los hospitales de Mayagüez inmediatamente. O sea que estaríamos en una situación donde no iba a ocurrir en lo que ocurrió durante el huracán, que tuvieron que alquilar vagones refrigerados para tener todos estos cadáveres y todas esas cosas, sino que aquí en Mayagüez, si se estableciera, pues pudiera darle un gran servicio a Puerto Rico y ser una alivio a la carga que lleva el Instituto de Ciencias Forenses en su oficina en San Juan. En cuanto a los demás nombramientos, pues para cerrar con la patóloga María Conte Miller, hay que decir que ella trabajó bajo entonces las administraciones de Luis Fortuño, Wanda Vázquez y ahora de Pedro Pierluisi, y a mí me parece interesante porque en un momento dado, cuando ella llegó, que eran cadáveres y cadáveres y la gente esperando semanas y semanas y llorando y haciendo protestas y llamando a la prensa, y luego fue ella la que tuvo que empezar a llamar a las funerarias y a llamar a los familiares, ¿qué pasa? Que no se están llevando ¿verdad? A sus muertos para darle cristiana sepultura, porque ya terminó y ustedes no vienen. Fue lo contrario, y hay que felicitar ese trabajo. Entonces, sobre el tema que estamos hablando de seguridad pública, para que me hables de los demás temas, José Mato nos dice por aquí que escuchó al propio Pierluisi decir que va a reevaluar el departamento, la sombrilla como tal de seguridad, y me decías en la pausa que tú entendías que había que reconsiderar todo eso porque la sombrilla para ti no funcionó. Sí, porque la idea de la sombrilla era ubicar en un solo departamento todas estas agencias que tienen que ver con la policía, los bomberos, todo lo que tenga que ver con el aparato de seguridad. Y quizás en papel la idea se veía muy bien, pero en la práctica, como muchas veces ocurre, no funcionó. ¿Y por qué? Porque cuando tú muchas veces pones a alguien en la cabeza de un departamento que tiene todas estas ramificaciones, pues esa persona tiende a inmiscuirse en lo que se llama el micromanagement. El micromanagement.
no se queda arriba, sino que trata de interferir en cada una de esas agencias, y eso incide en los trabajos que tienen que hacer esas agencias y termina atrasándose todo, como vimos que ocurrió, porque entonces no hay una definición clara de las jurisdicciones y hay unos overlapping y empiezan a chocar unos con otros, los egos humanos, entra el ego humano, que eso es inevitable. Y empiezan las luchas internas de que tú no te puedes meter en esto, tú no te puedes meter en aquello, y termina esto siendo un desastre. Lo otro, que son varios que jefes. básicamente lo que ocurrió aquí. Son varios jefes, ¿sí?, de oficinas grandes. Y todo el mundo... y de emergencia, o sea, un bombero no puede esperar que el de arriba le diga qué hacer. Eso es así. El del 911 no puede esperar. O sea, entonces, son agencias que necesitan agilidad. Mira, que tú sabes lo que yo haría. Yo te diría lo que yo haría. Yo, primero, bomberos estatales es una agencia que yo buscaría cómo pasar eso a los municipios y eliminar bomberos estatales. Que los municipios manejen esos asuntos como es en los demás estados. Cada condado tiene su departamento de bomberos. No hay un departamento de bomberos a nivel estatal. Es cada condado. Y cuando un condado tiene un problema que necesita ayuda, pues los condados aledaños van y le dan ayuda. Y muchas veces los bomberos son voluntarios. Yo cuando viví en Virginia y en Maryland, yo tenía amistades que eran bomberos voluntarios. Y pasaba algo, ellos salían de sus trabajos, salían de a atender la emergencia. Así que otra cosa sería también el 911. Es una cosa que yo entiendo que debe de ser manejado a nivel de los municipios o de la creación de condados. Yo llevo abogando años porque cambiemos este sistema que tenemos que nos legó España de municipios a un sistema de condados donde haya una unidad administrativa donde se puedan agrupar varios municipios en un condado, y esa unidad administrativa sea la que le dé los servicios directos al pueblo, ya sea desde bomberos, de educación, que las escuelas estén a su cargo, como es en los demás estados de la Unión. Nosotros tenemos que empezar a reconocer que Puerto Rico, y ya ha habido estas votaciones donde los puertorriqueños nos hemos expresado a favor de la estadidad, que Puerto Rico está dentro del sistema americano, no dentro del sistema español, y que tenemos que reestructurar el territorio en la fase administrativa a como son los demás estados, que ha sido muy efectivo. Usted va a la Florida, usted ve esas escuelas superiores que parecen más grandes que las universidades aquí en Puerto Rico y con unas facilidades mucho mejores. ¿A quién le pertenecen? Al condado, no al gobierno estatal, a los condados. Ahí tenemos un problema, Alfredo, licenciado, es que los municipios están quebrados y tienen que transferirle esos fondos para que puedan correr como un reloj suizo. Y yo no sé qué es lo que pasa, que mientras más chavos le dan, siempre se cantan pelados porque los gastan mal, los utilizan mal y nunca tienen dinero para la basura y nunca tienen dinero para emergencias y siempre tienen que estar llorando y pidiéndole a otros porque ellos nunca guardan nada. Hay algunos municipios contados con los dedos de la mano que son excelentes, que siempre tienen fondos federales disponibles, que tienen una buena división de estar buscando y arañando donde quiera que haya fondos federales, allí están, pero el resto no lo hace. Por eso es que en los condados existen las juntas administrativas. Se componen de 7 personas que son electas por el pueblo. Ellos entonces contratan a un administrador municipal y se administra el condado y todo corre como debe ser. Hay en el caso de educación, por ejemplo, está el County Board of Education o la Junta de Educación del Condado, que es la que maneja y administra las escuelas, determina cuánto es la paga de los maestros, busca los fondos federales, las propuestas para entonces traer ese dinero y poder construir las facilidades y tener escuelas nuevas y todas estas cosas las corre esa junta cuyos miembros son electos por el pueblo, y cualquier situación que ocurra dentro de las escuelas en esa comunidad, en ese condado, es esa junta la que está llamada a resolverlo inmediatamente y no tiene que esperar por el gobierno estatal a que se lo resuelva. Así que yo creo que nosotros se puede hacer mucho para mejorar los servicios que se le dan al pueblo, tanto en términos de seguridad como en otros. Y lo que hay que hacer es tener la voluntad y aceptar de que hay
otros esquemas donde se hacen mejor las cosas. Y yo viví en Virginia, en el condado de Arlington. Yo, por ejemplo, el malvete del carro, pues no era obras públicas estatales allí. Se trabajaba a nivel del condado y bien fácil hacerlo. En Virginia se había dividido lo que era obras públicas a una cosa aparte y el departamento de vehículos de motor era otra. El departamento de vehículos de motores que tramitaba lo que es SESCO, tramitaba todo lo de licencia de conducir, licencia del vehículo, la tablilla, todo eso lo trabajaba ese departamento, pero el malvete lo trabaja cada condado, no lo trabaja el departamento de vehículos de motor, porque es como, lo tienen como una contribución sobre propiedad mueble. Y entonces tú pagabas lo que tenías que pagar y te daban el malvete y tú se lo ponías al carro. Así Mira, es sencillito. De los otros nombramientos, ¿conoces alguno o qué opinión te merece, por lo menos por lo que estamos leyendo? Tienen un buen resumen, vamos a ver cómo son como administradores, ¿verdad? Cuando por eso no los conozco personalmente, solamente de referencia a lo que han indicado. El procurador general, creo que Francisco algo, no tengo aquí el nombre ahora a la mano, pero los de todos, como todos los nombramientos, las personas que van a correr esas carteras, pues se verá sobre la marcha. Fuera de policías, departamento de seguridad pública y instituciones forenses, los demás nombramientos y el procurador general, pues los demás nombramientos son de unas agencias que aunque son importantes para el gobierno de Puerto Rico, pero como te digo, no son las que constantemente están en la prensa y ante el foco de la atención pública. Mira, cuando pasó lo de Anaudi bajo Alejandro García Padilla, pues obviamente se cantó fraude, que era un desastre, etcétera. Y hubo convicciones. Cuando bajo Aníbal Acevedo Vilá, aunque él salió bien, los que estaban en todo ese grupo de acusados salieron arrestados y procesados, pues obviamente hablamos de fraude y que este país, pues, etcétera. Pasó con Pedro Rosselló y los 40 que arrestaron y procesaron, etcétera, que todos sabemos. Pero entonces, cuando lo dijo Donald Trump, que éramos unos corruptos y que a nosotros había que velarnos y que no nos podían dar los chavos porque no sabíamos que nos robábamos nosotros mismos hasta la ropa que teníamos puesta, nos ofendimos. Y por eso es que yo digo que a veces hay gente que le gusta, tienen una doble vara porque para algunas cosas se escandalizan y para otras no. O sea, si te escandalizas que te lo diga cualquier ciudadano, te puedes escandalizar que te lo diga un presidente, que te lo diga alguien de cualquier ciudad. Pero es así, a la gente no le... Tú insultas a tu hijo, pero no quieres que nadie te diga nada de tu hijo. Tú peleas con él. Y así somos nosotros. Pero entonces tenemos que nuevamente un director del FBI, hago todo este preámbulo, porque el que está ahora, Rafael Riveri Vázquez, director del negocio de investigaciones federales del FBI, dice que él tiene un 50% más de agentes que están trabajando en varias investigaciones. Y su cita clave es: aquí siempre hay corrupción. O sea, lo que él dice es que él siempre tiene trabajo porque aquí siempre hay corruptos que arrestar. Entonces, yo todavía no he escuchado a nadie que se escandalice, pero es lo mismo que dijo Donald Trump, lo mismo que dicen los demócratas de nosotros. No se vayan muy lejos, los republicanos y demócratas, los congresistas nos están velando siempre porque hacemos a veces las cosas mal y no nos gusta que nos lo digan en la cara, pero mira, el FBI bien cándidamente te está diciendo, tengo que tener la plantilla completa y tuve que traer más gente de tanta corrupción que estoy investigando. Eso es un bochorno también. Yo espero que eso en el 2021 se alivie un poco, pero vamos a ver, porque el corrupto, el pillo, es pillo siempre, solamente cambia de lugar. Eso es así, lamentablemente, ya tenemos esa fama creada a nivel nacional de que esto es una jurisdicción de alta corrupción gubernamental. Yo la traslado también al ámbito privado. Hay mucha corrupción en el ámbito privado, pero no tiene el ojo público tanto como la corrupción en el gobierno. Pero por ejemplo, en los bancos hay mucha corrupción. Lo que pasa es que los bancos lo que hacen es que despiden a la persona
Y aquí no ha pasado nada, porque si la gente se entera que en ese banco está pasando eso, pues pierden ¿qué? La confianza. Y los bancos se basan en la confianza. Por lo tanto, no les gusta estar en el escándalo público. Ahora, en esto del gobierno y la cultura de corrupción que hay, tú tienes toda la razón. En el día de hoy estaba conversando con un amigo de mucho tiempo y estábamos hablando de eso. Y él me hizo una expresión que todavía me retumba en los oídos cuando él me dijo que aquí al puertorriqueño le gusta que le mientan, que le vendan un paraíso. Qué bonita esa frase, vamos a copiarla, mi gente. Nos gusta que nos mientan, es verdad. Sí. Porque le hablas bonito al oído y por eso es que votan. Le hablas bonito al oído y con ese es que tú te quedas, no importa qué. Exactamente. Y el problema es que después hacen actos de corrupción y tú dices, no lo creo. Esa persona no es así porque ese es amigo mío, es buena gente y no, ese no puede haber hecho eso, es imposible. Correcto. Y entonces, después, cuando ya está preso, entonces, me traicionó. Se le fabricaron el caso, todavía no lo creen. Sí, todavía hay gente que dice que Aníbal es inocente. Él no está preso por uno. ¿Cuántos eran? 12. Todas estas cosas. ¿Cuántos eran? 12. 12 jurados. Sí. Y 11 dijeron que era culpable y uno solo. Uno solo. Y como tenía que ser unánime, se quedó en la calle. Pero estuvimos cogiendo para comisionado residente en las pasadas elecciones. Así somos. Pero sí, y es parte, no sé, eso nos viene, y hay que decirlo, es parte de nuestra cultura española. Si tú vas a España, pues los niveles de corrupción gubernamentales en España son también bien altos. Y aquí en Estados Unidos ocurre, hay eventos de corrupción. Mira, Gillum, el que fue candidato demócrata a la gobernación de la Florida hace 2 años atrás, estaba siendo investigado por el FBI por unos incidentes de corrupción mientras era alcalde de Tallahassee. Y después terminó en una situación sumamente comprometedora en un hotel de Miami. Sí. Un caso bien fuerte. No quieres que siga diciéndolo. No, tú di lo que tú quieras. Yo lo que pasa es que me acuerdo. La foto y el video estuvieron corriendo el mundo entero, no fue por Estados Unidos nada más. Por eso. Y en otros estados también ha habido situaciones. Ahí hubo el presidente, creo que fue en Ohio, el presidente del Senado estatal republicano también estaba envuelto en un revolú de corrupción y lo sacaron por eso. ¿Sabes? Que la corrupción gubernamental no es exclusiva de un área en específico. No lo es. Siempre ha existido, siempre. Desde que el mundo es mundo, la corrupción gubernamental siempre ha existido. La gran diferencia en las jurisdicciones la hace qué es lo que hacemos con ella. Si seguimos con la actitud que se tiene aquí, de que como es de mi partido, pues no pecó, pero si es del otro partido, hay que meterlo preso y botar la llave, o si estuviera la horca aquí, pues habría que ahorcarlo. Esa es la actitud que hay que eliminar y asumir la actitud de que la corrupción se condena, sea de donde sea. Tienes el micrófono apagado. No se tolera. Que no se tolera. Y por aquí nos dice... Sea de donde sea. Exacto. Azules, rojos, verdes, el que sea. Mira, nos dice Lola Osorio, nos duele, pero la corrupción es de años, pero no hacen nada para arreglar este problema. Entonces, a mí lo que me dicen es que hay esperanza porque hay unas leyes de transparencia y de evitar la corrupción que se dejaron firmadas y que empiezan en el 2021. Y se supone que con eso arranque el gobierno de Pedro Pierluisi evitando eso. Bueno, yo
Escuché que él dijo que no iba a haber ninguno de sus familiares, por ejemplo, para arrancar la transparencia, dijo que ninguno de sus familiares iba a tener contratos, etcétera, etcétera. Pero algunos ya tenían contratos bajo esta administración para cuando entonces él llegara no tuvieran que sacarlo. Esa es mi pregunta. Yo quiero saber si en enero, los que sean primos, sobrinos, la hermana, el tío, el que sea, de las personas de alto rango como el gobernador, van a seguir ocupando los puestos, los contratos que tenían, porque van a decir, no, pero eso lo tenía de antes. Todas esas cosas son transparencia. Igualmente en el Senado que se habla de que pues los alcaldes pues envían a sus esposas entonces a trabajar en el Senado, los senadores entonces envían a los municipios y entonces se pasan en ese intercambio de Cámara y Senado y demás. Todos los años hablan lo mismo, cada 4 años lo sacan para las elecciones y la gente se escandaliza, mira, fulano gana tanto, ay, mira, este otro también tiene un contrato. Pero no lo borran, no lo quitan y sigue lo mismo. Y es lo que va a pasar en enero. Si no hay nada, pues las esposas también tienen derecho a trabajar, los hijos, los primos, y van a seguir en los mismos contratos y eso no se va a acabar. Fíjate, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tenemos una situación que no se daba desde hace alrededor de unos 80 años. ¿Cuál? Y es que todo indica a que ningún partido va a tener una mayoría absoluta. En el Senado, por ejemplo, la mayoría absoluta son 14 votos. Todo indica que el Partido Popular va a ser el partido más votado, pero no va a tener la mayoría absoluta, no va a llegar a los 14 votos, se queda en 12 o en 13 votos. Tenía a Aníbal José Torres, le faltaban. A lo último, de hecho, me lo encontré en un lugar comiendo hace 2 días y me dijo que estaba por 300. Así que si en el recuento y lo que están es de 500 y pico, bajó a 300, pero todavía le falta eso para poder llegar a ser el 14. Por eso, en eso va a ser bien difícil. Y por eso te digo, no va a haber una mayoría absoluta. Sí va a haber una mayoría que puede elegir un presidente, que obviamente va a administrar, pero no tienen una mayoría para aprobar legislación. Por lo tanto, el asunto de los contratos, el asunto de que tú has descrito, de contratar la esposa de fulano, de aquel, de darle contrato, va a estar más ahora en el ojo de los legisladores de minoría, porque los legisladores de minoría se pueden unir y formar una mayoría. Está bien, pero como ellos hablaban muchísimo y criticaban muchísimo, los quiero ver radicando ese tipo de proyectos a ver si es que van a pasar y que van a hacer. No, eso está por verse. Y vamos a ver. Yo he dicho ya que este cuatrienio va a ser uno de los más interesantes en la historia por la situación que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, y si ninguno va a tener una mayoría absoluta, vamos a ver cómo se van a comportar las cosas allí. Mira, y bien interesante. Ya lo que nos queda es nada para despedirnos, pero no quisiera dejar pasar lo de la Junta de Control Fiscal, que a juicio del designado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Antonio Medina Comas, él dice que Puerto Rico tiene unas oportunidades increíbles mirando hacia el futuro, pero que urge culminar con el proceso de reestructuración de la deuda gubernamental para poder aprovecharla. Y habla de hacer un ajuste también en la deuda y presentar obviamente los presupuestos balanceados. Parece que pues vino más encaminado a no importa qué, quieren lograr el ajuste sí o sí y salir de esto. Y nosotros se supone que sean 5 años o menos si llegamos a eso y llevamos 4 igual, y no tenemos ni un presupuesto. Este fue nombrado de la terna de Nancy Pelosi. Anteriormente que se había nombrado fue el nombramiento del presidente. Así que, y los dos, si tú los has escuchado, están en la misma sintonía. Esto no, el seguir arrastrando los pies no puede seguir, esto no puede seguir. Hay que llegar a un acuerdo con lo de la deuda, hay que someter los presupuestos balanceados y hay que reajustar todo, porque como muy bien señala, sí, nosotros tenemos unas grandes oportunidades de echar hacia adelante. Pero mientras se siga arrastrando los pies en cuanto a poner en orden las finanzas del gobierno de Puerto Rico, no vamos a salir del hoyo en que estamos. Y eso conlleva disciplina fiscal, recorte de gastos, determinación que son servicios esenciales. Es un trabajo que hay que hacer que los que estuvieron en esta junta que pasó no lo hicieron. Mira, nos dice doña Aidita para cerrar
que van a perder estos 4 años en el Blue Ribbon, porque ella dice que Héctor Luis Acevedo habló de nombrar un comité y nombrar un grupo para evaluar lo que pasó en las elecciones y los supuestos actos de corrupción. O sea, yo no sé si es que todavía no entendemos y no aprendemos que ese tipo de investigaciones burdas. ¿Qué pasó con lo de los vagones en Ponce? Ahí había una ineptitud crasa, una negligencia y demás, pero no había delito criminal para arrestar a nadie y procesarlo criminalmente. Y asimismo, lo que pasó con el de salud, que hicieron unas vistas y por poco le cuesta a él hasta las elecciones, etcétera, etcétera. El chat, ¿qué pasó con el chat? Se habló de la imprudencia, se habló de todo, pero no había delito. Héctor Luis Acevedo se quedó estancado en la década del 80 del siglo pasado, donde pues era la costumbre, el uso y la costumbre del Partido Popular, cada vez que había una situación, nombraba una comisión para estudiar el asunto y después nombraba otra comisión para estudiar el informe de la comisión que había nombrado, y después nombraba otra comisión para estudiar el informe del informe, y nunca resolvían nada. Eso es lo que siempre han hecho, y por eso es que es un partido que se ha quedado ahora permanentemente en minoría. Apenas lo que tiene es un 20 y pico % de apoyo electoral, va camino a desaparecer. En un partido que no vuelve a ganar una elección en Puerto Rico, lo más que pueden hacer es ir a algún alcalde por ahí y un grupo de legisladores sin llegar a ser de la mayoría absoluta en la legislatura, y su destino es desaparecer. El Partido Popular, su destino ahora mismo es desaparecer. Si ellos no lo quieren admitir, pues allá ellos, y que sigan en esa comparsa 10 o 15 años más para que hagan el entierro. Pero gracias. Esa es la realidad. Gracias, licenciado Alfredo Casio, por haber estado hoy aquí en Sin Censura. Nosotros, amigos, no te pido, yo mañana te veo en el panel que le pusimos directo a la estadidad. Y te voy a cobrar horas extras. Mañana estamos con ese otro panel, ya ahí es estatus puro. Regresamos en breve, amigos, este es Directo al Punto. Nos vemos.